No todo lo que está normalizado es inofensivo. Algunas de las cosas que celebramos más socialmente también pueden ser las que menos cuestionamos. Y eso dice mucho sobre cómo funciona nuestra percepción del daño. Normalizar las cosas que nos hacen daño. Decir esto puede sonar como una especie de afirmación fuerte, porque ¿cómo es posible que algo que nos perjudique llegue a ser normal? ¿No se supone que debería ocurrir lo contrario? ¿No deberíamos de rechazar o cuestionar aquello que claramente nos afecta? En teoría sí, pero en la práctica muchas veces ocurre algo diferente. Lo que voy a compartir a lo largo de este video no es para nada una verdad absoluta, sino mi perspectiva personal a partir de lo que he observado en mi entorno y en la sociedad en general. Y algo que he notado es que socialmente solemos clasificar muchas conductas de una forma muy simple. Hay cosas que son buenas o cosas que son malas. Lo bueno suele asociarse con lo beneficioso, lo productivo y lo saludable. Por ejemplo, llevar una alimentación equilibrada, hacer ejercicio o cuidar el descanso son prácticas que tienen efectos positivos claros. Por eso se promueven, se recomiendan y con el tiempo se vuelven parte de lo normal. Por otro lado, también existen conductas consideradas como malas, porque tienen efectos nocivos en la persona o en su entorno. En teoría, estas prácticas se señalan o se advierten para que las personas las eviten. Sin embargo, aquí es donde aparece algo que me parece interesante y preocupante al mismo tiempo. Porque he observado, y probablemente alguno de ustedes también, que ciertas prácticas que sabemos que pueden perjudicarnos no necesariamente son rechazadas y no se presentan como algo bueno, pero tampoco se cuestionan demasiado. No son defendidas abiertamente, pero sí son aceptadas. No se promueven como ideales, pero se permiten. Y con el tiempo, esa aceptación termina convirtiéndose en normalización. Por eso hay una idea que para mí es clave en esta reflexión, y es que normalizar algo no significa que sea inofensivo. Es decir, que una conducta sea común, aceptada o socialmente permitida no la vuelve automáticamente saludable o segura. Y para entender mejor a qué me refiero, vamos a poner un ejemplo muy claro, que es el alcohol. Hoy en día el consumo del alcohol es una de las conductas más normalizadas socialmente. No solamente es común, muchas veces también es bien visto. En ciertos contextos, beber puede llegar a asociarse con ser más sociable, más interesante o incluso más divertido. Incluso puede percibirse como una señal de madurez o de integración al grupo. Y curiosamente, cuando alguien decide no beber, a veces ocurre lo contrario, ya que puede ser visto como aburrido, extraño o simplemente como alguien que no se integra. Es como si existiera una especie de regla no escrita. Si bebes, celebramos. Si no bebes, cuestionamos. Por supuesto, no todo el mundo piensa así, pero es innegable que esa percepción existe en muchos espacios sociales. Y en mi caso, como mexicano, esta sensación puede llegar a sentirse todavía más marcada. Y es que en muchas reuniones, celebraciones o tradiciones, el alcohol está presente de forma casi automática. Y acciones tan simples como decir no bebo no siempre es solo una decisión personal. A veces también implica tener que explicar, justificar o incluso resistir cierta presión social. Es parecido a decir que no consumes alimentos que forman parte de la identidad cultural cotidiana, como por ejemplo decir yo no como chile, tortilla o frijol. Y eso no significa que esté bien o que esté mal, pero inevitablemente genera una reacción, una expectativa y una etiqueta básicamente. Y ahí aparece algo interesante. Cuando una práctica se integra tanto a la cultura y a la vida social, deja de percibirse como una elección consciente y empieza a sentirse como parte natural del entorno. Por eso, en ocasiones puede volverse difícil cuestionarla o tomar distancia, incluso cuando sabemos que puede tener consecuencias negativas. No necesariamente porque las personas no quieran hacerlo, sino porque aquello ya forma parte de la dinámica social en la que vivimos. Y justo ahí es en donde la normalización deja de ser solo costumbre y empieza a influir en nuestras decisiones. Por esa razón, muchas veces puede llegar a sentirse algo que no siempre se dice abiertamente
pero que definitivamente está presente, y es una especie de presión social, una presión que surge del entorno y que de forma directa o indirecta empuja a las personas a adoptar ciertas conductas para ser aceptadas, incluidas o bien vistas dentro de un grupo, porque integrarse, pertenecer y sentirse parte de algo es una necesidad humana básica, y en algunos contextos el consumo de cualquier cosa se convierte de manera implícita en una especie de boleto de entrada. Y no siempre se dice explícitamente, pero el mensaje puede llegar a sentirse así. Si participas, encajas. Si no participas, te quedas fuera. Esa dinámica personalmente yo la he escuchado más veces con el cigarro, en donde he escuchado que personas que comienzan a fumar no comienzan necesariamente por gusto al cigarro, sino por ese deseo de integrarse, de caer bien o de sentirse parte del grupo. Y con el tiempo, pues esa decisión social puede llegar a transformarse en una dependencia real al cigarro, por ejemplo, con consecuencias que van mucho más allá del momento en el que empezó todo. Y con el alcohol, pues algo parecido puede ocurrir, solo que con una diferencia importante. El consumo de alcohol rara vez es presentado socialmente como algo problemático desde el inicio. No está especialmente cancelado ni suele generar rechazo inmediato. En muchos casos ocurre lo contrario. Se celebra, se normaliza e incluso puede llegar a ser aceptado como parte de la convivencia. Claro, no todas las personas lo ven así. Y aquí aparece algo importante. Mientras el consumo se llega a asociar con la diversión, la celebración o la convivencia, las posibles consecuencias suelen permanecer en segundo plano o simplemente no se mencionan hasta que empiezan a aparecer. Muchas veces todo puede parecer inofensivo mientras se vive el momento, pero con el tiempo ciertas decisiones comienzan a tener efectos acumulativos, y es ahí en donde surge el conflicto, cuando aquello que se percibía como normal empieza a mostrar que también tiene un costo, porque el problema no suele comenzar con el consumo en sí, sino con la falta de atención cuando se vuelve constante o incuestionado ese consumo. Y justo aquí es en donde vale la pena detenernos un momento para hablar de estas consecuencias que estoy hablando. Y si seguimos con el ejemplo del alcohol, hay algo que rara vez forma parte de la conversación cotidiana, y son sus efectos reales cuando el consumo se vuelve excesivo o constante, porque como les mencionaba, mientras socialmente el alcohol se asocia con la celebración o la convivencia, pues en el cuerpo ocurre algo muy distinto, ya que por ejemplo el alcohol afecta directamente al cerebro, infiriendo en la comunicación entre neuronas, lo cual puede traducirse en cambios en el estado de ánimo, dificultad de pensar con claridad, alteraciones en el comportamiento y problemas de coordinación. Asimismo, puede llegar a dañar al corazón cuando el consumo es frecuente o intenso, aumentando el riesgo de presión arterial alta, arritmias, debilitamiento del músculo cardíaco e incluso accidentes cerebrovasculares. El hígado es otro de los órganos más afectados. Con el tiempo pueden llegar a aparecer inflamaciones, acumulación de grasa, fibrosis o cirrosis, que son formas progresivas de deterioro hepático. Además, el consumo de alcohol está asociado con un mayor riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, ya que facilita que sustancias dañinas circulen con mayor facilidad por el organismo. Y esto no ocurre solo en casos extremos o lejanos. Muchos de estos efectos se desarrollan de forma gradual, silenciosa y acumulativa. Pero el punto aquí no es generar miedo, sino recordar algo muy simple, que algo que sea común no significa que sea inofensivo. El silencio alrededor de las consecuencias. Algo que resulta llamativo es que dentro de muchos entornos donde el consumo se vuelve habitual, rara vez se llega a hablar de las consecuencias con la misma naturalidad con la que se habla de la diversión. No porque las personas quieran hacer daño, sino porque esa parte incómoda suele quedar fuera de la conversación. Se habla del momento, de la convivencia, de la celebración, pero no del costo que a veces puede acompañarlo. Y cuando alguien decide no participar, puede sentirse incomprendido, cuestionado o fuera de lugar. Y no siempre ocurre de forma explícita,
pero el mensaje puede percibirse así. Participar es integrarse, abstenerse es distanciarse. Y tal vez no siempre sea tan extremo como suena, pero es una dinámica que muchas personas han experimentado de una u otra manera. Y hay algo que creo es más difícil todavía, y es cuando las consecuencias comienzan a aparecer y en donde la experiencia suele volverse profundamente personal. Y es que los efectos físicos, emocionales o sociales no se comparten como la celebración inicial. Se viven en silencio, en privado y muchas veces en soledad, porque el entorno que acompañó el inicio de ese consumo no siempre está presente cuando aparecen los problemas. No necesariamente por una mala intención, sino porque cada persona continúa con su propia vida. Y como vimos hace un momento, las consecuencias no solamente se limitan al cuerpo, también pueden impactar en las relaciones, las decisiones, la estabilidad emocional y por supuesto que en la calidad de vida. Y lo que comienza como algo socialmente aceptado, pues puede terminar convirtiéndose en un proceso individual que cada persona tiene que afrontar por sí misma. Y es ahí en donde la normalización muestra su lado más complejo. Hay algo que casi nunca vemos cuando hablamos de conductas normalizadas, y es la vida privada de quienes ya están enfrentando las consecuencias. Porque en público muchas veces todo parece risa, convivencia y muchos momentos compartidos, pero en privado la realidad puede ser muy distinta. Ahí aparecen procesos que no siempre se muestran, como dificultades de salud, conflictos familiares, desgaste emocional o decisiones que pesan con el tiempo. Y eso nos recuerda algo muy importante, y es que no siempre conocemos la historia completa detrás de lo que vemos socialmente. Lo visible muchas veces suele ser solo una parte del panorama completo, es decir, lo que se comparte usualmente es la celebración, pero lo que se enfrenta muchas veces pues permanece en silencio. Y ese contraste entre lo público y lo privado pues da mucho en qué pensar sobre lo que elegimos normalizar. Y algo interesante es que esta lógica no se limita únicamente al alcohol, también ocurre con otras sustancias, aunque la percepción social cambia dependiendo de cuál sea. Desde mi experiencia personal y el entorno en el que he crecido, el consumo de ciertas drogas suele generar rechazo inmediato o mayor alarma social. En cambio, el consumo del alcohol y el tabaco, por ejemplo, aunque tienen efectos nocivos conocidos, tienden a provocar menos cuestionamiento en muchos contextos cotidianos. Es decir, casi no son satanizados o cancelados. Y esto no significa que uno sea bueno y el otro malo por definición, sino que socialmente reaccionamos de forma distinta ante riesgos que en el fondo sabemos que también existen. Y esa diferencia de percepción vaya que influye en algo muy importante, y es en qué tan fácil es cuestionar una conducta y qué tan fácil es normalizarla. Quiero hacer una pausa breve aquí para aclarar algo importante. Este es un tema con muchos matices. El tema de las adicciones vaya que es complejo. Tienen múltiples causas y no se puede reducir a una sola explicación ni abordarse de forma ligera. Lo que comparto en este video no pretende ser una verdad absoluta. Es una reflexión personal basada en lo que he observado, en mi experiencia y en mi entorno. Y tampoco estoy diciendo que todas las personas que consumen alcohol estén mal, ni que el consumo por sí mismo defina a alguien. El ejemplo del alcohol lo utilizo porque es una situación cercana que me permite ilustrar una idea más amplia, como ciertas conductas que pueden volverse normales sin que necesariamente cuestionemos sus efectos. Dicho esto, sigamos. Hay otro punto que creo importante mencionar, aunque puede resultar incómodo, es la responsabilidad personal, porque aunque el entorno influye, la cultura pesa y la presión social existe, en algún momento la decisión también pasa por uno mismo. El primer paso casi siempre es una elección, a veces informada, a veces impulsiva, a veces influida por el contexto, pero sigue siendo una decisión personal. Y reconocer esto no significa culpar ni simplificar un tema complejo como son las adicciones. Significa algo un poco más sencillo, y es reconocer que también tenemos la capacidad de cuestionar, elegir y en ciertos momentos de detenernos. No siempre es fácil, no siempre es inmediato, y no todas las personas parten del mismo lugar y no enfrentan las mismas circunstancias.
circunstancias. Pero quizá la reflexión no es por qué alguien consume, sino en qué momento dejamos de preguntarnos por qué lo hacemos. Porque cuando algo se vuelve automático, deja de ser una elección consciente y empieza a ser solo una costumbre. Y tal vez la verdadera responsabilidad comienza justo ahí, en volver a observar lo que hacemos sin darlo por hecho. Ahora, en mi experiencia personal, gran parte de mi entorno ha estado rodeado por el consumo del alcohol y por sus consecuencias. Familiares, amigos o conocidos han tenido una relación cercana con esta sustancia y observar esas experiencias me ha hecho más consciente de lo riesgoso que puede llegar a ser cuando se deja de cuestionar esta práctica. Por esa misma razón elegí este ejemplo a lo largo del video, no desde la teoría, sino desde lo que me ha tocado ver directamente. Porque cuando observas ciertas realidades de cerca, entiendes que no se trata de algo trivial ni lejano, sino de algo que genuinamente puede impactar vidas reales. Y algo que he notado al normalizar ciertas conductas dentro de la sociedad es que cambia profundamente nuestra percepción del riesgo, ya que cuando algo comienza a verse como habitual, deja de llamar nuestra atención, y cuando deja de llamar nuestra atención, también dejamos de tomar precauciones. Y ese cambio en la percepción puede llevar a decisiones más despreocupadas, a minimizar señales de alerta y, en algunos casos, a transitar poco a poco hacia situaciones más complejas como la dependencia o la pérdida de control. Por eso el problema no siempre es la conducta en sí, sino el momento en que dejamos de cuestionarla. Y bueno, me interesó hablar de esto porque creo que vale mucho la pena ser un poco más conscientes de nuestro entorno, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, ya que en ocasiones creo que pueden llegar a perjudicarnos más de lo que imaginamos. Asimismo, este video nace simplemente del deseo de compartir una reflexión personal y de sembrar una pequeña inquietud, de observar con más atención aquello que damos por normal, ya que creo que al cuestionarlo podemos mirar con otros ojos algunas prácticas que socialmente son aceptadas, pero que en la vida privada sí pueden llegar a afectarnos. Y este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así los invito a que se suscriban, a que den like y que vean por supuesto los demás videos de este canal. Me harían muy feliz y creo que a lo mejor alguno les puede llegar a interesar. Sin más por el momento, cuídense y nos veremos para el siguiente video. ¡Adiós!